Voy a poner a grabar. Esperamos un minutito. Hola. ¿Se oye bien? Bueno, pues vamos a comenzar. Bueno, si queréis, el libro está en la caseta número 53, de la Asociación de Escritores de Euskadi, y está justo aquí enfrente. Bueno, mi nombre es José Antonio Martín y me va a ayudar en la presentación de la desproporción áurea Suriñe Ojeda. Es mi compañera y bueno, pues la musa también, se puede decir así, ¿no? Bueno, el libro comienza con los caminos del azar, donde el poeta busca en el azar un asidero para recordar la infancia, el lugar donde las derrotas se prefiguraron y se hicieron realidad. Pero los sueños de niño, la mirada de niño, son aquello que a la postre acaba haciéndote poeta. Porque la poesía no es en sí, sino una vuelta a la infancia. Es un canto con la cabeza vuelta hacia atrás. El poeta se vuelve un desconocido para sí mismo, aunque siga siendo un niño. No se reconoce en el espejo. Pero es preciso que el poeta despierte de sus sueños de niño y se dé cuenta de que es un hombre, que es, como decir, un fracaso, del que solo se salva el amor, la solidaridad y la esperanza. El poeta se sabe continuador de otros poetas en una rueda eterna del que apenas es nada. ¡Qué gran desproporción! Al final se ve forzado a defender lo único que posee, su casa, su palabra, su poesía, y se acaba temiendo que todo no sea sino fruto del azar, lo cual le quita arte al arte, pero le da vida a la vida. En el primer canto se ve que todo lo que no es dócil es desproporcionado. A veces pudiera pensarse que la poesía es un don antiguo, que ya no hay poetas, porque sinceramente ¿a quién le hace falta un poeta? ¿Para qué sirve? ¿A quién le importa? Y sin embargo no es una cuestión baladí, porque la poesía es eso que no se puede domesticar, que crece como las semillas bajo cualquier condición y que siempre acaba dando sus frutos. Este libro es un fruto. El poeta juega con el azar porque su posición en el mundo y su misma existencia dependen de él. Ha de ser el azar mi nuevo Dios, un azar irreconocible, azar sin matemáticas, azar desperdiciado, desprendido de cualquier norma al azar. Por azar estamos en el mundo. No obstante, el poeta sabe que al utilizar el azar fracasará en su intento de poetizar el mundo. Estoy aquí donde otros fracasaron como yo, respirando el fluir de lo que otros consiguieron, pero sabiendo que yo seré de nuevo el fracaso del miedo, la pesadez de la inocencia, el intento vano. Pero ¿qué otra razón ha de albergarme? Y a pesar de todo, se aprenderá de la derrota y se descubrirá un nuevo sendero por donde transitar en su quehacer poético. El segundo canto de esta primera parte se abre con la constatación de que el poeta es como es porque aún es un niño. Ser un niño es como buscar los recursos que son humo, y ser humo remite siempre al fuego. Fuego de la infancia que marca en la piel como una herida que nunca sana. No soy más que un fusible en una vieja máquina, una acuarela en un tejado, recibiendo la lluvia que ella misma retrata. Allí ando yo, sobre los cobertores y los ajuares, con el llanto de mi madre o la razón de mi padre hundida en el sofá. Ando aún en pantalones cortos,
ando envuelto en un silencio de abejas, en un laberinto de abedules, en un campo de glóbulos amarillos mientras recolecto moras y cachetes. Andar por estos lugares de la infancia es envejecer de pronto, como el humo pretencioso que quiso ser hoguera. Qué bella parece la infancia en perspectiva, pero qué dura fue, y cuánto se añora. En el canto 3 el poeta dice: la infancia color racimo de uvas, abrevadero de derrotas y nostalgias. Esa sombra que sigue viviendo sola en la estantería llena de polvo azul del recuerdo. La pasarela que se mueve por la acción directa de la luz, el parpadeo amartillado por un ojo morado, la extraña sensatez de los niños cuando jugaban a la guerra, y la guerra tan lejana que pareciera mentira que hubiera llegado hace milenios. El adulto ha descubierto el mundo y el mundo es un basurero de guerras y egos, y por eso añora su mirada de niño. La infancia color racimo de uvas, mora dulce con las manos manchadas, los labios manchados y la mirada manchada. Porque un niño vive 100.000 vidas mientras galopa alegre por la calle. Le cuenta las ruedas a los gatos, los maullidos chirriantes de los coches, el silencio atronador de la luz de la luna mirando en su mirada de niño. Qué hermosos eran los sueños de la infancia. Soñar despiertos quizá el mayor de los dones que la naturaleza nos ha donado. Prontas se van a acabar las noches, haciendo cola tras tus sueños. Un niño sueña todo el rato, desde el solsticio hasta el recreo, desde la ropa tendida hasta la fuente de barro, desde el láser hasta la luz cenital. Abrir los ojos y soñar, caer al suelo y soñar, reír en silencio y soñar. Porque es tan grande el desafío de la infancia como una mirada llena de microbios, un olfato de orina en los labios, un reguero de sangre en las sandalias. Pero tras esa afable e infinita infancia pasó la juventud como un avispero lleno de picaduras, donde los problemas acuciaban y dolían. Y aún así resulta curioso que te fuera tan bien y que supieras al fin jugar tus cartas marcadas de derrota, y que conocieras el amor y que supieras ver una luz al final del túnel, aunque esa luz fuera la misma muerte. Nos fue bien, amigo. Responde el espejo desde su próxima fractura, y el reflejo no es el mismo que hiciera de los rayos alumbre para el futuro. No es el mismo brillo el que desprende. La juventud pasó como un gamo dando saltos. Se estiró tu frente hasta el límite. Se mudaron tus ojos a un lugar más lejano. Ya anuncias finales y te crees que eres sabio. Sin embargo, nunca has dejado de mentirte. Te amo por eso, amigo mío. Sigues siendo un niño. Te sientas en el regazo de la aurora y te pones a soñar, como si perfumaras el futuro con tus versos. A veces pintas como las acuarelas, tiñendo el mundo de un suave color. Otras emborronas el papel y lanzas bombas atómicas llenas de cianuro. En el canto 7 se vuelve otra vez al azar como principio de expiación ante los males del mundo. Volver al azar, como quien considera que es todo fruto de una decisión furtiva. Segar el hilo que todo lo rubrica. Descender hasta la primera célula del mundo, sopa primordial donde todo ocurriera. Y saber que contenida en ese germen estaba nuestra vida, diseminada en un lupanar de luciérnagas, sabedora de la grandeza humana, sostenedora de prudencia y de audacia a partes iguales, porque el azar todo lo considera, el azar como Dios cautivo, el azar como mal sincero, azar sin más. Aunque siempre hay esperanza en el ser humano, el amor, la solidaridad, la imaginación, como valores civilizatorios, pero la realidad es soberbia y arremete contra todos nosotros para hacernos trizas. Los ensayos sin polémica, los versos sin la sátira que recoge el miedo, la palabra en una esquina cubriéndose de soberbia, el esquema roto y pegado con chicle a la pared, el axioma irreverente aplastado en la suela de un zapato, tantas cosas maquiavélicas asesinadas por un rastro de hollín, la metáfora humillada por la realidad, Homero pidiendo un porro en una esquina, salitre en los ojos de tanto mal ansiado y esta picazón en la garganta que no se esfuma ni con un litro de sangre. Así recorro mi caligrafía, hija de esqueletos apocalípticos, hermana de la ruda metafísica, pariente lejana de una filosofía de la respuesta rápida.
La casa de un poeta es su palabra. En ella habita y de ella crece hasta poblar las afueras del mundo. Un lugar tranquilo donde volver tras las batallas perdidas. Finalmente, una pregunta asume la sustancia de esta parte del libro. ¿Qué seríamos sin el azar? ¿Y qué seríamos sin estas pequeñas aventuras del alma que son la sustancia de la vida? Sin azar todo se muere, y la podredumbre hechizaría todos los astros, para que desfilaran sin emblemas y nos devorasen como lobos hambrientos en una noche deseosa de justicia. Somos la mutación que deseamos. Nuestros sentidos son una excusa para dejar de brillar como estrellas, cuando somos simplemente agujeros negros mecánicos. La segunda parte, escribir con fuego, redunda en la misma idea, la poesía como fulgor, como deudora de un Prometeo extraño que no solo nos legó el fuego, sino también la poesía. Y aquí otra gran desproporción. El poeta hace un recuento de los náufragos que pueblan el mundo de nuestra poesía. Así el poema del mío Cid o Lope de Vega salen en estas líneas, que nos recuerdan que para que un poeta se realice ha de beber de las fuentes de la historia. Y por eso hemos de ser ejemplo para los que vengan después. El poeta busca un guía entre tantos poetas, un Virgilio que le guíe en su propio infierno. Aquí se va haciendo preguntas. ¿Necesita el mundo más poetas? ¿De verdad somos necesarios? ¿No sería mejor dejar de cantarnos a nosotros mismos para cantar a la mujer y al hombre modernos? Por ello decide lanzar el poema como si fuese una piedra, y que le duela a quien le duela. El poeta encuentra su propio Virgilio en la efigie de León Felipe, y baja a sus infiernos para hacerse partícipe de todas las derrotas del mundo. Y allí descubre que nos han quitado el fuego de la razón y de la poesía para transformarnos en bestias, y que hemos perdido la voluntad de transformar el mundo para convertirnos en esclavos del consumismo y de un capitalismo feroz. ¿No es acaso tan gran desproporción? Y al final se da cuenta de que no necesitamos un nuevo Prometeo que nos dé el fuego, sino a un nuevo Hércules que nos libere de nuestras ominosas cadenas. Esta parte se escribe con el propósito de homenajear a los que murieron antes, aquellos poetas que son los culpables de que esté ahora mismo aquí, presentando este poema. Es un viaje por la memoria poética de nuestra literatura, que ha de ampliarse forzosamente al de otras literaturas. Pero el propósito de este primer canto es el de culpabilizarnos por haber olvidado tanto a los proletarios y los trabajadores del mundo, como a las mujeres, y entonar un mea culpa para poder crear desde este homenaje una poesía para todos. Hemos causado tanto daño, tanto dolor, escribe la Parca, que ahora es el momento de bajarse del carro de heno, de subirse a la balsa de la Medusa, de coger el cuchillo que lanzó Guzmán el Bueno y sacar las venas a pasear. Estirarse en una playa como si los buzos nos hicieran respirar, carbonizarse en un horno de Auschwitz, resistir en Stalingrado, ser un poeta en el sitio de Tiro mientras Alejandro piensa 1000 maneras de matarnos. Somos la luz cuando no había, pero hemos apagado de un zarpazo todos los luceros. Ya no hay pueblos que nos llamen ni luciérnagas dentro del pájaro azul. Me lanzo al abismo buscando el infierno. Es el momento de escribir con el fuego. ¿Y cuál es el castigo que propone el poeta? Nada menos que bajar al infierno, y para ello pregunta quién ha de ser su Virgilio. Como un Dante moderno pretende con este gesto expiar las culpas de todos los poetas. No falta, por supuesto, el momento de duda filosófica acerca de si el mundo necesita más poetas, aunque la respuesta es ya sabida, por supuesto que sí. No sé, lo desconozco, no estoy seguro de nada, pero creo que aún somos necesarios, aunque sea para cantar a nuestra sombra, para crear figuras frente al fuego, para vestir de duda nuestros sueños, para hacer vivir a los sentimientos que día tras día se pierden en el mundo sin ser contados. Para mis hermanas y hermanos, estos sentimientos son importantes, son la otra historia del mundo, mundana como nuestra efigie degradándose, caprichosa y voraz porque el ser humano nunca ha sabido lo que quiere, y ahí es donde somos necesarios. Sabrán los dioses que un día existimos. Toda nuestra sabiduría cabe en la mirada de un niño. Aún no lo sabemos, pero está todo preparado para empezar. El alma con pantalones cortos, la paz en mangas de camisa, el silencio con sus anteojos, la poesía con sus impulsos. Sabrán las cosas que están vivas. Todo nuestro carácter se puede servir en una copa de vino.
la risa inmaculada, la felicidad interpuesta, la todopoderosa inteligencia, la trascendencia infinita. Es ahora el tiempo del tiempo que tenemos para comprenderlo. Pero ¿quién quiere ser mi Virgilio? El tercer canto es un auténtico manifiesto a favor de la poesía, pero de una poesía que se acerque a la gente. El cuarto canto ahonda en la forma de lograr ese propósito de construir una poesía para el pueblo. Y no es otro que luchando. Se necesita luchar contra la opresión en cualquiera de sus manifestaciones. Estamos quizá ante el poema más social del libro. La piedra se constituye como símbolo contra los poderes que destruyen al pueblo. Ya veo la piedra a 1000 kilómetros de aquí, lanzada por un hombre, detenida en el tiempo como si cruzara otra frontera. Parpadeo y la piedra cae, sin más, como cae un río por una cascada. Como cae el agua de la lluvia sobre unos ojos ciegos. Como cae el hombre con su costumbre, con su tendencia a dejar de luchar, con su esperanza castrada por lo de siempre, con su imaginación echando flores en el aire, con su indiferencia carcomida y putrefacta, con su disidencia y su locuacidad germinal. El hombre que lanza piedras al aire para matar a quien quiere matarlo no es un asesino, no es un autómata, no es un guerrillero ni un poeta. Es un hombre vivo, que si logra su objetivo se transformará en un hombre nuevo, vivo y libre a un lado, la sangre que brota de un corazón que se acaba, al otro la sangre que hierve tras conquistar la libertad. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con la piedra? Lanzarla o construir con ella. Y si lanzarla fuese construir. Pero el poeta se pregunta qué es escribir y por qué razón no tiene más remedio que hacerlo. ¿Pero qué es escribir? Heterodoxia en disputa, prelado del humor sanguíneo, furor de sensaciones, colas de lagartija metidas dentro de una escupidera, asa de un cráter de sed, Persépolis en pie, enredadera que no reposa, criadora del amor entre fieras, poesía del todo en esta náusea. El quinto y último canto de esta segunda parte incide en la idea de buscar un Virgilio que ayude al poeta a bajar al infierno y elige a un poeta como León Felipe para buscar la razón por la que nos han quitado el fuego y por qué razón no necesitamos a un Prometeo que nos lo robe para nosotros, sino que necesitamos a un nuevo Hércules que nos libere de nuestras cuitas y que logre encender el fuego de la futura revolución. Para que fuéramos como bestias nos quitaron el fuego, para que asaltáramos las manadas de bisontes solo con las manos desnudas del hambre, para que nuestra prole no mirara al cielo y se imaginara conquistando el paraíso, nos quitaron el fuego, para que en las noches lúgubres de las cuevas donde se escondían los monstruos no viéramos reflejada nuestra sombra, más monstruosa que los propios monstruos. Si nos diéramos cuenta de que no tenemos alma, nos quitaron el fuego, para no prender las calles, para no salir en el estrépito a desencadenarnos, a mirarnos a los ojos y sabernos más que el opresor. Nos quitaron el fuego, para no imaginar un mañana quimérico injusto, para que no empezásemos a quemarlo todo desde la angustia hasta el hambre, desde el cansancio al miedo, desde lo desabrido hasta lo jactancioso, desde Moncloa hasta Zarzuela, desde los bancos a las eléctricas, desde los campos de fútbol hasta las canchas donde los nobles pavean y se encorvan como la vida sin nombre. Pero tú, Prometeo, hijo del titán Jápeto, robaste el fuego del carro de Zeus y nos lo diste a mujeres y hombres para honrar la memoria de la justicia sobre la tierra, para iluminar las noches y lanzar al viento la señal inequívoca de que estamos vivos y soñamos, para que revolución tras revolución el pueblo encuentre ánimo, reparto de riqueza, derechos e igualdad. A ti te han encadenado para que un águila te devore el hígado, para que cada día sea igual que el anterior, para que no mueras mientras expías tus culpas. Que nosotros nos han quitado el fuego, nos lo quitan cada día, mientras privatizan nuestra suerte. Nuestro pie está vendido, nuestra mano no sabe quién es, nuestro ojo derecho desconfía del izquierdo, y todo es inconstante, pura farsa, el canto sutil del cisne, la impotencia de un toro arrastrado tras su muerte por el caballo del emperador que siempre está desnudo. Necesitaremos un Hércules que nos libere, una treta infame, una gloriosa pausa del destino. Habremos de encontrar quien nos preste el fuego, seremos capaces de prender la mecha.
Un Hércules vive en el interior de cada individuo, mientras Prometeo nos invita a cambiar las cosas, escribiendo con fuego. La tercera y última parte de este primer volumen de la Desproporción Áurea es Tránsito hacia la ceguera. Tal vez la parte más personal y más sentida del libro, donde el poeta nos cuenta sus temores tras sufrir un desprendimiento de retina. Vivimos en un mundo terriblemente visual, y cuando sufres un desprendimiento de retina y después una catarata, te cuestionas cómo sería ser ciego. En la larga tradición de escritores ciegos, Homero, Jorge Luis Borges, John Milton, James Joyce o Demócrito, quien quería quedarse ciego para ver sin obstáculo la realidad, existen también puntos de fuga, elementos que persuaden a la realidad para que ésta se amolde a sus problemas. Este es mi caso. Canto a todos esos días boca abajo, a la imposibilidad de realizar ningún esfuerzo físico, a la incomodidad y al malestar que me produjo todo este año de recuperación. En Tránsito hacia la ceguera. ¿Cómo serán las metáforas de un ciego? Hay una niebla extraña en mi ojo izquierdo. Solo veo la punta de una estrella, el cálamo quemado de una mancha de aceite, la peculiar huella de un devocionario, la quemadura de un cine en proyección. Chamuscado observo si las moscas existen. Miro emocionado el espectáculo de mi ojo cerrado. Puedo probar las nubes tostadas, los rectángulos absurdos de la imaginación, las fabulosas criaturas que yo mismo creo. Pero sé que mi ojo izquierdo está dejando de obedecerme. He de estarme quieto, no moverme mientras tanto, desempeñar el papel de enfermo, de demente, de epicuro en un convento. Soy un hombre en tránsito a la ceguera. Cuando posees tanto tiempo para pensar, te acabas cuestionando incluso las cuestiones que componen tu misma esencia. Así hay un cuestionamiento de la propia escritura y de la labor del poeta en estos tiempos más oscuros, aún que la propia oscuridad que proporciona la ceguera. He escrito tanto que ya estoy cansado. Nada tiene sentido. Carece de calor el sol, la tierra se cuartea, el plomo es más dulce que el azúcar, y detrás de la noche una claridad sin ojos nos apunta con su cordura. Pero llevamos tanta cordura a cuestas, tanto devenir sin que nada llegue, tantas cosas son inciertas que todo tiene cara de mentira. He escrito tanto, mis manos son diablos ciegos, mis ojos no me entienden y pretenden engañarme. El diablo vive sobre mi grupa, me cabalga como un corcel, y yo corro por las veredas desnudo, sangrando de mis ijares día y noche, mientras navego en un barco que se hunde y se hunde, y no acaba de hundirse nunca. He escrito tanto, que me he quedado sin ojos, que no veo más que el silencio y el terror. ¿Qué tipo de historia le voy a contar a nadie? ¿Qué verdor, qué esperanza? Si no soy capaz de ver el horizonte, y las lechuzas me silban para que me aparte. He escrito tanto, le he restado tanta claridad a mis ojos, que ahora lo estoy pagando. Mientras los buitres se secan en sus presas, las raposas devoran a las ovejas, los leones se dejan aniquilar por los cervatillos. Todo ha cambiado para que todo sea igual. He escrito tanto que debo prescindir de las palabras, de las alas, de los brazos, de la mente misma, porque está trazado el camino del último apóstol hacia la ceguera viejo. Pensar el propio yo, saber que la conciencia existe y que esa propia conciencia cuestiona tu propia existencia, porque para eso está, para cuestionarlo todo. Y así se exaspera el poeta en su recuperación. Urge la conciencia. ¿Quién nos lo iba a decir a nosotros que la urgencia residía en una duda, en un rencor del ábside de nuestra mente, en un rasguño de la comprensión, en la oscura distracción de la realidad, en la entraña de un secreto, en la curva doctoral de un enunciado incomprensible? En el momento en el que ya puedes subir la cabeza y mirar el horizonte, pasa algo muy extraño tras la operación, que ves doble, y que esa visión te trastorna completamente. El mundo parece haber cambiado, y el horizonte se ha rasgado hasta tal punto que se vuelve irreconocible. Ver doble es un árbol caído en los confines de la desesperanza, y sin embargo, emprender el vuelo fiero y rastrero de una mariposa que se va a estrellar inevitablemente contra las rayaduras de lo eterno.
Ver doble es un suplicio para el horizonte, una línea curva donde solo va el silencio, una continuidad donde todo acaba, una gota más para ver el vaso medio vacío. Hay tiempo para la descripción de lo que sucede dentro del ojo izquierdo, cómo se ve el mundo, qué clase de fogonazos se desatan en la maltratada retina que se está recuperando. El poeta se compara con la noche, se vuelve pirata sin saberlo, pero sabe que al final se recuperará. En mis ojos se desnudan bisturíes, las lechuzas se cruzan en mi camino, la noche es como una pelota de golf bifurcada en el destino. Todo se desdobla en la ceniza del principio, apenas veo por un ojo, y el otro pecado pifia. Soy un pirata, ahora me acabo de dar cuenta. Las manos sin la luz de los contadores de conchas, el silencio en el gaznate como el perfil alevoso de un cuchillo. Me levanto cansado, me acuesto desafecto y perdido. Todo está boca abajo. El mundo es un acantilado rojo. A veces creo sentir una iluminación en mi ojo izquierdo, un latigazo de sombra, una estrella decadente, y si me asomo a esa ventana el horizonte se curva, como cuando las líneas se abrazan sin quererlo. No veo ni el silencio candente de una aguja, no veo ni la lisonja superficial de un arrebato, no veo ni el sopor indescriptible de un sueño, y a pesar de todo sigo siendo un poeta que responde a la noche con más noche, a ver quién gana. Uno de los avisos antes de tener un desprendimiento de retina es la visión de fogonazos que se manifiestan como si fueran rayos. Así lo describo. Ver pasar el rayo. He visto pasar el rayo a través de mi sombra. Era como una voz que escupía imágenes, un razonamiento parpadeando, un brillo solo especulado, con imposibles palabras ahogadas en un acuario. He visto pasar el rayo desproporcionado e injusto, bien intencionado y grotesco, y acariciaba las lunas de Marte como una muerte que se acuerda de su madre. Y una de las consecuencias de ver doble, de ver las cosas desfiguradas e incompletas, es el dolor de cabeza. Un dolor constante y un mareo que te quita las ganas de todo. Y al fin el espectáculo de la vida continúa, y el poeta lo sabe. Las cosas ocurren con un propósito, y lo que todo este sufrimiento me ha ofrecido es ver las cosas de forma radicalmente diferente. El poemario acaba así, pero este no es el final de la desproporción áurea, es tan solo el final de su primera parte. Pronto saldrá la segunda. Fue sin querer, se tensó el ceño fruncido, como la marca de una medusa después del hundimiento del mundo. Fue como un suspiro, primeramente azul, en un zumbido de abeja, bajo la corchea del tiempo. Fue sin querer, como todo cobró sentido. Se fue la aurora en busca de su Hiperión. Se fue el sentido persiguiendo su filósofo. Se fue el cíclope guiñando su ojo ciego a otro Ulises. Y quedó el poeta, con los brazos extendidos, sujetando el eje curvo de la tierra, haciendo de puente entre los amaneceres y la lluvia, como un badajo dando tumbos en la última campanada del universo. Y así nació el poema preñado de angustia por el momento actual, groseramente pisado por antropófagos y exquisitos puristas de las letras. Fue sin querer como a la palabra le salió un filamento, un hilo comunicacional con Dios, si es que eso también existiera. Y la luz tenebró la galaxia entera y nadie pareció entender que nada había que explicar. Fue sin querer que el plomo fundido emigró desde la Antártida, que se compró un aeroplano la Aurora, que emergió el Nautilus desde la desmemoria, que el cojo corrió 1 kilómetro y le sobró tiempo para crear la mecedora. Fue sin querer que los ojos se cerraron, nada útil se veía con ellos, el precio de un trapecio, la fusión de un candil sin llama, con la voluntad enterrada en el pupitre de un alumno que jamás vio lo que tenía delante de sus ojos. Fue sin querer, y aún así se desvistió el momento, con el ánfora borrada por la sal, y el esplendor del silencio taladró el oído del poeta. Y seguí siendo sin querer, porque lo que quiso hablar el aire fue como en las noches estrelladas, las tumbas se abren, los muertos salen a contarle las cosas a los suyos, y estos no entienden el lenguaje secreto de los sueños, como un puente entre dos mundos para comunicarse mejor.
y que el arte del bien vivir no sea solo un cuento a la luz de una vela, ni un silencio pasional frente a un desnudo, porque fue sin querer que la totalidad nos concedió esta entrada, para sentarnos fríos ante el espectáculo de la vida, observar con los ojos bien abiertos y sentir como lo absoluto tanto taladra el corazón como perfora el cerebro. Gracias a todos por escuchar el relato del azar, la búsqueda de respuestas poéticas, la búsqueda de la justicia y el sufrimiento de quien padece una enfermedad. Este es un libro de poesía desproporcionado. Un libro que son 5 libros y uno solo. Un libro para demostrar que la poesía es un trazo al azar en medio de la incertidumbre, un error que fracasa, un vínculo humano dentro de otros fracasos, pero hermoso como un silencio impregnado de energía, como un soneto en forma de sinfonía, o como el zumbido de una estrella cuando deja de existir. Muchas gracias. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión poética. Bueno, la verdad es que es impresionante lo que habéis leído, muy sentido, muy doloroso, creo. Yo quería hacerte una pregunta, José. ¿Tú la enfermedad, el desprendimiento de retina, lo has vivido como un azar desagradable, como una injusticia, o cómo lo has vivido? Porque las enfermedades cada uno las vive de una manera diferente, ¿no? Bueno, sí, pues más que nada como una azar desagradable, como has dicho, digamos así. Porque, bueno, como tenemos antecedentes, ¿no? Mi madre tuvo un desprendimiento de retina, mi hermano tuvo un desprendimiento de retina, entonces podía pasar, estaba dentro de lo normal. Pero, claro, hace plantearte muchas cosas, ¿no? Estás en un momento duro, en un momento en el que te cuestionas un poco cuál es tu realidad, qué estás haciendo. Y bueno, tampoco acabas pensando todo el día, sino que aprovechas también para intentar hacerte fuerte. Yo podría que estar muchísimo tiempo boca abajo, veía muchos libros muchos vídeos, sobre todo de prehistoria. Y bueno, también a raíz de eso, tuve la idea de escribir otro libro sobre la prehistoria, digamos. Y bueno, pues más que nada aquí la que tuvo que sufrir fue ella. Tanto tiempo sin hacer nada y ella haciendo todas las cosas, todas las tareas, todas las cuestiones. Al fin y al cabo, pues, hombre, lo pasas mal, porque además claro, si estás mucho tiempo sin hacer nada, también engordas y también empeora tu salud física, ¿no? Total. Y eso también te perfora un poco la razón, digamos así. Pero bueno, creo que sufrir cualquier tipo de enfermedad siempre que le hagas frente, además viendo que tiene cura, que se cogió rápido y que se pudo, y que tenemos un sistema de salud público, y me lo detectaron rápido y me operaron al día siguiente, efectivamente. Pues eso también cuenta. Gracias a que tenemos este sistema de salud. En otros países no lo tienen un sistema público de salud y cualquier cosa, claro, cualquier cuestión te vale el otro ojo de la cara, ¿no? Del sano. Pues bueno, tenemos esa suerte. Yo espero también que nos haga concienciarnos del sistema público de salud que tenemos, que ahora mismo está siendo atacado constantemente por otras personas a las que quieren que esto se destruya o sacar partido de ello. Tenemos que defenderlo con todas nuestras ganas y con todas nuestras fuerzas. Hola. Era para ver si en la primera parte haces un grandísimo elogio del azar. Del azar. Y luego
poeta, es más, vas buscando tu Virgilio y lo encuentras en León Felipe. ¿En qué sentido puedes relacionar el azar cercano al caos y la relativa coherencia que tiene que tener una poesía? Ahí veo una pequeña contradicción. El camino de la poesía depende mucho también del azar, ¿no? Depende, hay una relación entre el azar y la inspiración, pero en cierto modo esa relación entre el azar y la inspiración se fragua también con el conocimiento de otra poesía. Y otra poesía también apegada un poco también al terruño, por eso busco también la poesía de León Felipe, ¿no? Una persona que vivió en el exilio durante muchos años, pero su poesía es muy de terreno, como muy española, muy castiza, digamos, ¿no? Y aunque, bueno, yo sea de aquí, de toda la vida y tal, pero no sé, siempre he sentido una cercanía muy grande con este personaje. Habla mucho de sus poemas de Quijote, ¿no? Él se veía como una especie de Quijote moderno, digámoslo así, ¿no? Que estaba con Rocinante y con Sancho caminando por esta España absurda que había tocado vivir, digámoslo así. Aquí también está pasando algo parecido. En la actual situación económica que tenemos, casi que no estamos viendo que nos están robando a manos llenas y casi no nos estamos dando ni cuenta. Hace falta más Quijotes, hace falta incluso más Rocinantes, ¿no? O más Sanchos. Creo que el azar y la inspiración tienen mucho que ver con la musa. Una vez que empiezas a leer poesía, empiezas a imitar. Empiezas a imitar lo que lees. Esa imitación te lleva a leer otras cosas. Y al final lo que pretendes es que te encienda la chispa de la imaginación otro poeta. Cuando hay sustancia dentro de un verso, hay una cierta iluminación. Y después de leer, yo por ejemplo, cada vez que me siento a escribir, me pongo un poco de música, sobre todo música clásica, que es, yo creo que una música mucho más cercana al corazón, ¿no? Y también música que activa en cierto modo el cerebro, ¿no? Crea ciertas sinapsis que son casi como incomprensibles, ¿no? Por eso el poeta busca en el lenguaje una manera nueva de transmitir aquello que le sucede, pero que no es capaz de decir cómo. Por eso es un lenguaje diferente, es un lenguaje que busca casi el principio de la evolución humana, es el lenguaje del universo casi, ¿no? El lenguaje de lo recóndito, de lo misterioso. Y creo que los poetas tenemos necesitamos hacer eso. Y además tenemos que hacerlo, porque para eso estamos, ¿no? Y luego después también lo contas con el sentimiento, ¿no? Decía Becker que todo el mundo siente, solo a unos pocos les es dado el guardar como un tesoro la memoria viva de lo que han sentido. Y esos son los poetas. Y entonces se une el azar, se une la inspiración y, bueno, da como resultado el poema. No sé si te he contestado. Gracias. Porque igual te he dejado con más preguntas. Gracias por esa respuesta que me significa mucho. Soy estadounidense de visita en esta hermosa ciudad y siento haber llegado tarde, pero no sabía dónde estaba. Soy traductora y también escritora. Y mi pregunta tiene que ver con la inteligencia artificial, que me da mucho miedo en muchos sentidos, pero especialmente porque me parece que busca aplanar el idioma y hacer que el idioma deje de ser un acto creativo, un acto humano y también un acto revolucionario, si quieres.
Entonces, me gusta saber qué opina usted sobre la poesía y cómo una arma para defender el idioma y su creatividad, su humanidad. Muchas gracias. Decía Gabriel Celaya, la poesía es un arma cargada de futuro. Claro, ahora estamos viendo que el futuro se desata casi en la inteligencia artificial, ¿no? Pero claro, para que la inteligencia artificial pueda conectar, pueda servir, necesita todo lo anterior. O sea, necesita saber cuáles son las bases, necesita saber de lo que ya está hecho. Si la inteligencia artificial puede sustituirnos, querría decir que no hay futuro en la humanidad, o que no hay futuro en la escritura, ¿no? Porque la inteligencia artificial necesita saber lo que ha venido antes para copiarlo o para extender, digamos, sus grandes garras. Entonces no hay posibilidad de innovar en el arte. Claro, es un peligro, pero bueno, la inteligencia artificial, yo creo que en poesía es más difícil que se pueda dar, ¿no? Yo creo que es más, se puede dar más igual en lugares como las universidades para hacer trabajos, etcétera, etcétera, que lleva más por ahí, pero bueno, también se está usando para escribir novelas o relatos, ¿no? De todas formas, eso querría decir, en cierto modo, que la poesía importa, o que le importa a alguien, y que, imagínate una máquina haciendo poesía, bueno, pues igual querría decir que a la gente le interesa la poesía, ¿no? Porque si no iban a molestarse en intentar hacer poesía. Bueno, y... ¿cómo se llama usted? Mi nombre, gracias, soy D.T. Snyder, soy de Hillsborough, Carolina del Norte, y me invitaron para la Feria del Libro de Madrid, pero no sé cómo, pero llegué a estar aquí en Bilbao. Hace poco conocí a una mujer norteamericana que es traductora, Kathleen Hedin. Sí, también. ¿Te suena? ¿Quién es? Kathleen Hedin, creo que se llama. Es la esposa de Víctor García Núñez, poeta cubano. Sí. Y la verdad es que fue un placer hablar con ella también de las cosas que están sucediendo en Estados Unidos y de las cosas que están sucediendo también aquí en Europa. La verdad es que es una pareja muy bien avenida y una pareja poética maravillosa. La voy a buscar, gracias. Yo sobre esto de la inteligencia artificial y la creación, creo que el problema que tiene la inteligencia artificial es que no tiene alma. Es decir, que carece de sentimientos, puede tener una buena tecnología, pero esto es como la cocina, ¿no? Es una máquina, puede hacer una comida, pero el punto de sal, esa alegría que puede dar una buena artesanía, no puede dar esa máquina. Entonces yo creo que la poesía jamás habrá una inteligencia artificial capaz de hacer una poesía decente. Yo he visto en un congreso que tuvimos el año pasado, hubo una persona que leyó un poema escrito de Bernardo Achaga. Es decir, le pidió la inteligencia artificial a Achaga que 4 o 5 De imitar al estilo, ¿no? y entonces le dijo, escribe como Bernardo Achaga un poema, después de haberle metido como alimentación toda la poesía de Bernardo Achaga, ¿no? Se lo leímos a Bernardo Achaga delante de él, entonces él, cuando ya terminó, dijo, esto no es mío, esto es asquerosamente malo, ¿no? Y dije, ¿por qué? Y dije, porque yo para empezar nunca he puesto la palabra pino en ningún poema, porque odio los pinos. Es decir, que la inteligencia artificial podrá intentar acercarse, pero jamás podrá llegar a saber
y Bernardo Chava odiaba a los pinos. Sí, está escrito. La verdad es que es una lucha, bien, porque el ser humano va quemando etapas, ¿no? Vamos de ser prácticamente salvajes a crear civilizaciones, a una revolución industrial, a otra revolución. Y la verdad es que lo que viene con la inteligencia artificial puede llegar hasta a asustar un poco más. Pero bueno, muchas de las grandes transformaciones han asustado también a mucha gente. Esperemos que nos ayude para unas cosas, ¿no? Puede ayudar a hacer un trabajo, a buscar una información que necesitamos, etcétera, etcétera. Pero la labor del creador, la labor del poeta, la labor del escritor, de la escritora, la verdad es que es necesaria por la vivencia que lleva detrás. Porque si una inteligencia artificial puede escribir como alguien que ha vivido pues, el Holocausto, por ejemplo, pues entonces tenemos un problema. ¿Tendremos a una máquina más humana que a los seres humanos? No lo sé, no creo que sea posible, pero quién sabe. Has hablado de la sociedad de consumo. Decías, necesitamos un Hércules que nos libere a las cadenas. ¿Esa ha sido siempre tu posición o ha influido la enfermedad? No, ha sido siempre mi posición. Sí. No, siempre he sido. Tengo muchos libros de poesía, no tengo 15 libros de poesía y 5 novelas. Siempre he hablado de la lucha colectiva, digamos, del espíritu colectivo para intentar cambiar las cosas. Que no nos dejemos imponer ciertos cambios que están ya sobre la mesa, que valoremos la lucha colectiva, que valoremos la fuerza y el orgullo de las mujeres, que no se está valorando y no se está haciendo, que valoremos la fuerza de los trabajadores y las trabajadoras, que valoremos nuestro sistema sanitario, ¿no? Que valoremos la cultura, el desarrollo cultural y la ciencia y la tecnología. Hay tantas cosas que se tendrían que hacer. Tendríamos que tener si nuestro gobierno tuviera soberanía nacional, que no la tiene, pues podría meter las cosas por ahí. Educación, ciencia, innovación, tecnología, pero también industria, por ejemplo. Lo primero que hicimos cuando entramos en la Unión Europea, como se llamaba antes, fue acabar con nuestra industria. Esta es una ciudad que era un orgullo de todos los que tenemos más de 50 años. Conocimos a este Bilbao, que era un Bilbao orgulloso, un Bilbao lleno de porquería, veías por las calles que brillaban casi, ¿no? Del acero, de construir barcos, ¿no? Y ese orgullo se llevaba a todas las partes del país. Cuando un bilbaíno iba de vacaciones a Marbella, por ejemplo, o a Málaga o a Sevilla, era el amo de Tocarro, era el rey. ¿Por qué? Porque aquí trabajaba en la naval, o trabajaba en Euskalduna, o trabajaba en tubos reunidos y ganaba mucho dinero. Mucho dinero. La ciudad era un puto desastre, de circulación, era fea y tal, pero había un orgullo de los trabajadores y las trabajadoras de este país. Ahora, claro, tenemos una ciudad muy bonita, muy hermosa, muy bella, muy cercana a lo que es a la ría, ¿no? La han dejado muy bonita, pero no está el orgullo obrero por ninguna parte. Aún así, aunque hemos perdido mucho de lo que éramos, si te das cuenta, los datos de huelgas en todo el estado, en Euskadi y Navarra, pues hay el 85% de las huelgas de todo el estado. Y eso quiere decir que aquí todavía guardamos algo de lo nuestro, por eso también va un poquito mejor que en el resto del país, un poquito mejor. Pero eso también tendríamos que recuperar ese orgullo de
del trabajador y la trabajadora, y que no nos engañen diciendo que somos en clase media, no, somos clase trabajadora. Si tienes que trabajar para vivir, eres clase trabajadora, no eres clase media. No eres un burgués, eres un trabajador. Es así. Ha dado una chapa ahora un poco así de sindicalista. Bueno, si queréis el libro está en la caseta número 53, ahí, si lo disfrutes, se enseña la pared. En la caseta de la Asociación de Escritores de Euskadi. Y nada, estaré unos minutitos más aquí para firmar si queréis un libro. Muchísimas gracias. Sí, entonces di la vuelta para no hacerla allí porque ahora había más gente firmando ahora. Al final has tenido musicales. Sí, ¿Sí? la banda principal. Muy épica. Pues la verdad es que sí. Se han venido arriba, sí, en un momento. Sí, muy épica. ¿Eh? Ah, vale, vale, como no miro el móvil ni nada. ¿Estos coges tú, no, cariño? Sí, os cojo ahora. Sí, vamos ahora para allá. Gracias. Nada, gracias a ti. Pues qué increíble que yo haya podido llegar justo, ¿no? Para no perder el evento completo. Oye, siempre, la verdad es que llevo muchísimos años escribiendo y sitios que me hubiera gustado que tradujeran algún libro. ¿Cómo se hace? ¿Esto cuesta muchísimo dinero? No, depende. Depende del traductor o la traductora. Lo que pasa es que yo a veces traduzco la poesía, traduje un poemario de Juan Carlos Carballo de Granada y es algo que hago realmente por el puro amor de hacerlo. Porque traducir la poesía me enseña Libros. como debe ser obvio, el castellano es mi segunda lengua y eso intento profundizar mi conocimiento del castellano y del mundo, ¿no? O sea, somos seres muy peculiares. O sea, yo también soy escritora y también escritora. Pues varios cuentos, yo me especializo y traduzco la mayoría de mis autoras mujeres, Mujeres feministas, están en un partido feminista que es muy pequeñito, que lo está intentando. Pues entre mis autoras yo estoy aquí porque traduzco a Mónica Crespo, que es una feminista maja. No sé, te relieva la sorda. Bueno, Sí, ¿qué tal está? ¿Cómo estás? Sí. Pues ya publiqué como Muy bien, está 4 con Beatriz, está cuentos con de Beatriz. una colección que se llama Los Madres Secretas. Así que Entonces voy a poner aquí en el medio y rodeados de caramelos por todas partes. recursos, porque soy muy amiga Él es en Euskal Noa, es que aquí Mónica Crespo. Mónica Crespo y su colección se titula Las Madres Secretas. Es una tremenda colección y he tenido la suerte de publicar 4 cuentos de ella y ella es de esta hermosa ciudad en Estados Unidos. Así que depende, ¿no? Me invitaron a la Feria del Libro de Madrid porque es la primera. ¿Cuándo vas a ir? ¿Vas a ir ya o...? No, ya. Vuelves. Muy de ahí, porque es la primera vez en la historia que crearon como
Mira, eso es muy importante. No había. Sí, claro, claro. Es muy importante que Eso, se para llevarlo para abra un espacio para la formación de los eventos. Es importante. Lo llevo ahora para allá. Pues entonces, felicidades y gracias. Muchísimas gracias a ti. Sí. Vale, escribiré.